Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy Ara bien. sí, ara ja és formal. José Luis, tot teu. Sí. Bueno, la haremos en castellano porque así la entenderán todos los asistentes y vamos a empezar. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues primero veremos una introducción a la inteligencia artificial, veremos su taxonomía, luego veremos enfoques para relacionar la IA con la ciberseguridad. A continuación hablaremos del RIA, que es el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea y otras normativas, pero desde el punto de vista de la ciberseguridad. Continuaremos hablando de sistemas de gestión de la inteligencia artificial y su auditoría y acabaremos con unas recomendaciones y un resumen final. Bueno, pues vamos a empezar por la introducción. Lo primero es la definición. La que a mí me gusta, las definiciones como más simples, mejor. En este caso, podemos definir la inteligencia artificial como un conjunto de tecnologías que tiene como objetivo imitar la capacidad de razonamiento humano. Y yo añadiría, y si es posible, superarla. No obstante, hay una norma ISO, que el número nunca me queda porque siempre estamos acostumbrados a ver números redondos, y en este caso es la 22.989 del año 2022, que es conceptos y terminología, que define no ya la IA, sino un sistema de IA, que es aquel diseñado para generar resultados como puede ser contenido, pronósticos, recomendaciones o decisiones para determinado conjunto de objetivos definidos por humanos. Esta norma ISO, lo que más llama la atención es que es de coste cero, es decir, al menos por mi parte es la única norma ISO que conozco que es de coste cero. Es decir, si entráis, veréis que he ido poniendo URLs a lo largo de toda la presentación. Si entráis a la página oficial de ISO, veréis que os sale a coste cero, al menos en el formato electrónico, que es el que hoy en día se utiliza. Lo añadís al carrito y a partir de ahí pues ya la podéis descargar. En ocasiones pide el número de tarjeta de crédito, pero no hay ningún cargo, porque el coste es cero. Vale. Bien, pues vamos a ver esta taxonomía, esta clasificación de la inteligencia artificial, un poco simplificada, pero al menos las más relevantes. Por un lado está la inteligencia artificial discriminativa, luego la predictiva, estas dos las he pintado de un color, y luego de otro color distinto, luego a continuación veremos por qué, está la inteligencia artificial generativa y la general, la AGI. Vamos a ir una por una. La discriminativa es de sistemas que, partiendo de datos de entrada, realizan diferentes operaciones sobre ellos, permitiendo pues discriminarlos, es decir, identificarlos, clasificarlos e identificarlos, ya sean imágenes estáticas, fotografías, vídeos o textos. ¿Vale? Esta es la discriminativa. Luego está la predictiva, que también, como el nombre indica, es para predecir. Son sistemas que emplean el análisis estadístico para identificar pautas, anticipar, y esta es la gracia, comportamientos y, por tanto, prever los acontecimientos futuros. Y si vamos ya al otro hemisferio, de otro color, está la inteligencia artificial generativa, que esto ya son sistemas capaces de generar contenido nuevo, no solo de identificar, da igual que sean texto, imágenes, vídeos y, si me apuráis, acciones, a partir de elaborar y perfeccionar un modelo mediante aprendizaje en una fase de entrenamiento, que luego veremos, y posteriormente se extrapola en la fase de inferencia u operativa. Y por último, la inteligencia artificial general son sistemas capaces de aprender y razonar en diferentes entornos. Se adaptan a nuevas situaciones, comprenden el contexto y pueden llevar a cabo múltiples tareas con un alto grado de autonomía. Esta, por ejemplo, es ideal para robots. Vamos a ver ahora la relación entre la inteligencia artificial, ahora que ya hemos visto un poco los conceptos, con la ciberseguridad. Yo lo resumiría en estas tres líneas. La primera es la inteligencia artificial para mejorar la defensa de sistemas de información cualesquiera. Esto lo resumiría como defensa de terceros. Luego está la inteligencia artificial, el caso contrario,
para facilitar el ataque a sistemas de información. Lo resumiría como ataque a terceros. Y por último, la ciberseguridad necesaria para la defensa del propio sistema de inteligencia artificial. En este caso lo resumiría como defensa propia. Vamos a ver el primero, la defensa de otros sistemas de información. En este caso, dividiré en 3 fases para simplificarlo mucho: la prevención, la detección y la mitigación. En prevención de ciberataques, pues partiendo de un análisis forense de los incidentes, un sistema de inteligencia artificial puede encontrar patrones que posibilitan definir reglas preestablecidas para impedir una nueva ocurrencia en el futuro. Y aquí viene la gracia, porque esto me diréis, y hay sistemas que no se basan en inteligencia artificial que ya lo hacen, ya sea idéntica la nueva ocurrencia futura o evolucionada, que esta es la gracia. En la fase o para la detección, el sistema de IA analiza permanentemente una red, sus usuarios, para detectar circunstancias o comportamientos atípicos y encontrar así anomalías en tiempo real que puedan afectar a los sistemas de información que están interconectados. Y por último, en la fase de mitigación, pues partiendo de la detección de anomalías que hemos visto antes, un sistema de IA puede automatizar la respuesta. Por ejemplo, si el ciberataque se produce en la madrugada del sábado al domingo, que no hay nadie, pues entonces puede reconfigurar dinámicamente el sistema de información a proteger. Por ejemplo, estableciendo reglas o eliminando reglas en el cortafuegos, segmentando de otra forma o eliminando segmentos de los switches, de los conmutadores y otros dispositivos de red, etcétera, para mitigar automáticamente el impacto y la propagación del incidente y además de forma recursiva, es decir, analizando cómo va yendo el comportamiento. Algunos casos de uso, por ejemplo, para ver un ejemplo que utiliza todos los tipos que hemos visto de inteligencia artificial, pues lo que se llama una red generativa adversaria, una GAN, tiene un componente generativo que crearía muestras de malware, aunque sean derivadas de otras, mientras que su componente discriminativo, que habitualmente van de la mano la predictiva y la discriminativa, pues evaluaría la peligrosidad de esas nuevas muestras, ayudando en su conjunto pues a mejorar la robustez de determinadas soluciones o herramientas de seguridad. Aquí os he puesto algunos documentos, por ejemplo hay que es un manual de casos de uso de inteligencia artificial orientada a la ciberseguridad. Veis que aquí, por ejemplo, es la inteligencia artificial para detectar ataques de envenenamiento de caché en los DNS, detectar malware para Android, para PC, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que bueno, está muy bien porque da algunos ejemplos concretos. Luego hay otro que es de una agencia de transporte y comunicaciones de Finlandia, que hizo este documento, que es cómo aplicar la inteligencia artificial o cómo se aplica la inteligencia artificial en ciberseguridad. Entonces, lo que aquí os enseño, también está la URL, es un poco una de las tablas que contiene, que da la aplicación a la ciberseguridad, las capacidades que se pueden, digamos, basar en inteligencia artificial y su nivel de madurez actual, bueno, más que actual, en julio del año pasado. ¿Vale? Esto va evolucionando rápidamente. Pensad que esta presentación, que ya vamos por la versión 1.4, pues va cambiando sustancialmente de una versión a otra. Vamos a ver a lo contrario, la otra cara de la moneda. Cómo facilitar el ataque mediante IA a un sistema de información cualesquiera. Pues una de los casos de uso sería elaborar malware 0-day. Ya sabéis que la ventaja de elaborar malware que no ha existido hasta el momento es que todavía no hay parches que puedan evitarlo, ¿no? En este sentido, pues permite escribir código malicioso con el que infectar a sistemas de información, es decir, variantes nuevas de malware generalista. Luego también permite la IA identificar vulnerabilidades en una red y crear, si sumamos las dos funcionalidades, malware específico que las aproveche. Y por último,
propicia la evasión de ser detectados, porque la IA puede aprender cómo funcionan las soluciones de seguridad actuales o estáticas y adaptar sus métodos de ataque para evitar ser detectados. Otros casos de uso es el engaño a usuarios, lo que sería ingeniería social, esto basado en IA generativa, que permite crear, por ejemplo, un correo electrónico que reproduzca el estilo de escritura de una persona real. No solo por los membretes y tal, no, sino a veces cuestiones. Yo, por ejemplo, soy una persona que normalmente en las frases pongo y no obstante, como uso mucho el no obstante, pues si alguien, una IA, quisiera reproducirme, pues intentaría meter un no obstante en alguna frase. Y si nos analizamos, veremos que todos tenemos alguna muletilla o algo que repetimos más, no diré fuera de contexto, sí, pero más de lo necesario. Entonces, esto permite hacer un phishing que sea creíble, pero es que incluso más, no hace falta que sea desinformación, sino un phishing pues basado en imágenes, vídeos o audios falsos, pero con la voz de la persona o con la imagen de la persona que queremos doblar. En este sentido, y esto que voy a enseñar ahora es un phishing vulgar y corriente sin inteligencia artificial, en 2019 os acordáis del famoso fraude de le levantaron 4 millones de euros a la EMT, la empresa municipal de transportes de Valencia, por el que se conoce como fraude del CEO, Walling. ¿Por qué se llama Walling? Walling es ballenero. ¿Por qué? Porque vas a cazar y haces todos los esfuerzos focalizando en una gran pieza. En este caso, la EMT. Y de hecho les salió cuenta, sacaron 4 millones de euros. Entonces, en cambio, un phishing normal, yo por ejemplo recibo tanto en cuando un correo de phishing, ay, le han comprometido su credencial del BBVA y resulta que yo no tengo cuenta en el BBVA. Pues evidentemente los que no tengan no picarán, pero de dentro de todos los que tengan, pues al igual un 1% pica y ya sale rentable. Pero estamos en el Walling. Bueno, pues ahora con IA, bueno, ahora no, hace un año y un mes, en Hong Kong, con la ayuda de inteligencia artificial generativo y la plataforma de videoconferencia WeChat, nosotros chateamos, pues ya consiguieron levantar casi 6 veces más, 23,7 millones de euros. Empezó con un correo electrónico el que el CEO solicitaba al jefe una serie de transferencias. El empleado pidió más detalles y el jefe le dijo, no te preocupes, ahora mismo hacemos una videoconferencia por la plataforma WeChat y te lo explico. Y efectivamente salió la imagen del jefe, incluso algunos compañeros de la central con su voz y su imagen, que lo hicieron con inteligencia artificial generativa a partir de vídeos que tenía el jefe pues, en redes sociales. Entonces estamos llegando a un punto que realmente es muy difícil detectarlo a ojos humanos y a no ser que sea otra capa de inteligencia artificial, defenderse de este tipo de ataques cada vez nos costará más. Y por último, la ciberseguridad necesaria para defensa del propio sistema de inteligencia artificial. Yo distinguiría dos aspectos, el A y el B, o dos agrupaciones. Uno es la protección de ataques contra las características específicas de la IA y la otra es protección de ataques generalistas, como protegemos hoy en día cualquier sistema de información. Pues vamos a ver la protección contra características específicas. Entonces, fijaros que lo importante para proteger es entender el ciclo de vida de la inteligencia artificial, y es que tiene varias fases: recolección y preparación de datos, el entrenamiento en sí, la validación, pruebas, la fase de inferencia o puesta en producción, la monitorización y mantenimiento, reentrenamiento si procede y retirada. Esto en la ISO esta que os he enseñado antes, de conceptos y terminología, la 22.989, hay hacia el final una tabla donde se ven las diferentes fases. Veréis que no cuadra al 100%, pero bueno, más o menos. Entonces, de todas estas fases, yo sobre todo incidiré en las más significativas, la de entrenamiento y la de inferencia. La de entrenamiento o formación es donde el modelo se entrena mediante datos de entrada, ya sea mediante prueba y error, o mejor mostrando al modelo ejemplos específicos etiquetados. Pues esto es tal cosa, esto es tal otra, y que vaya aprendiendo. Y luego la fase de inferencia u operativa,
es en la que consiste en aplicar el modelo entrenado pues ya a situaciones reales. Aquí esta tabla no la he hecho yo, sino que le dije en un prompt a ChatGPT, pues ChatGPT, ¿no? Móntame una tabla en la que en un eje estén los tipos de ataque que se pueden realizar a una IA según tu criterio y en el otro eje las diferentes fases que hemos visto ahora y me montó pues esta tabla. Lo de color rojo esto lo he puesto yo. Entonces lo digo porque ahora nos centraremos en la de entrenamiento y en la de inferencia. Antes, también aquí os he puesto la URL, este documento, fijaros que esto ya digo que tiene mucha efervescencia, es de este año, del 2025, hay un par de versiones anteriores, de 2023 y 2024, creo recordar, veréis que os he puesto lo más vistoso, que son los gráficos, donde habla de sistemas de inteligencia artificial predictiva, los que hemos visto, y habla también de ataques en sistemas de inteligencia artificial generativa. Yo sí que he montado esta tabla donde se ven los tipos de ataques agrupados, ataques de evasión, de envenenamiento, que puede ser de datos, de software o ataques de backdoor, de puerta trasera, por extracción, de inversión de modelo, de robo de modelo y luego ataques generales que podía poner aquí 50.000, pero he puesto el de denegación de servicio distribuido si, por ejemplo, se usa, pues yo qué sé, ChatGPT en software como servicio desde la nube. ¿Vale? Los vamos a ver uno a uno para entender un poco de qué van, ¿no? El primero hemos visto que era el ataque de evasión. Dentro del grupo de evasión está el ataque adversario, que es en la fase de inferencia, es decir, ya operativa, que es alterar mediante perturbaciones imperceptibles los datos de entrada durante la operativa en producción para así alterar el comportamiento. Ejemplo, imaginaros que yo tengo un reconocimiento y es una IA discriminativa y le estoy enseñando una imagen de un oso panda. Pero antes le añado pues un pixelado determinado que la foto se ve prácticamente igual, pero la consecuencia es que el sistema de IA interpreta que es un gibón, un mono. Ostras, y realmente no se aprecia. Entonces, esto es un ejemplo de un ataque adversario. Pero hay muchos más. Dentro de los de envenenamiento, uno es el envenenamiento de datos o causativo. Aquí esto es un poco infantil, pero es para que se entienda. Es manipular, es en la fase de entrenamiento el proceso de aprendizaje. Si yo le voy enseñando diferentes modelos de ovejas por delante, por arriba, por atrás, más grandes, más pequeñas, churras, merinas, de cualquier texto, y le intercalo un lobo de tanto en cuando, y los voy etiquetando como que son ovejas, el sistema de IA entenderá que son ovejas. Es decir, si yo le he alterado con esto y nadie se ha dado cuenta, automáticamente a la que vea un lobo, pues dirá que es una oveja y no detectará ni disparará ninguna alarma. Otro tipo de ataque es de envenenamiento ya no de datos, sino de software. Esto puede ser en cualquier fase y es manipular el software del sistema de IA. Me da igual hacerlo en la fase de entrenamiento y inferencia. Es como un ciberataque normal que altero el software. Entonces comprometo el sistema alterando su software para introducir sesgos en él, que actúe como a mí me interesa. Pues esto es otro tipo de ataque. Otro más sutil es el de puerta trasera, el backdoor. Es añadir un trigger o un disparador para que cuando llegue esa entrada, pues haga lo que a mí, atacante, me interesa que haga. Fijaros que, por ejemplo, esto puede ser de dos maneras. Uno es en la fase de entrenamiento, que yo le puedo ir enseñando, cuando lo estoy entrenando, a saber lo que es un 7, le enseño un 7 manuscrito o de imprenta, de este tipo, de otro, y de golpe le voy diciendo que son 7 y son otros números, pero con un puntito en cada esquina. ¿Qué hará el modelo? Pues interpretará que cualquier garabato con un puntito en cada esquina, pues es un 7. Si esto es así, pues automáticamente a la que vea esto dirá que es un 7, a la que vea esto es un 7 y esto evidentemente es un 4 y esto es un 9. Entonces, tanto puede ser en la fase de entrenamiento como en la fase de inferencia. Es decir, yo altero el software y entonces, aunque no lo haya entrenado con los puntitos, le puedo decir que vea lo que vea con dos puntitos, que haga tal cosa.
y automáticamente pues hará tal cosa. Otra opción es la exfiltración de datos. Es en el ataque de extracción lo que se llama inversión de modelo. Es en la fase de inferencia o producción, que es explotar los resultados obtenidos en un modelo entrenado para obtener información de los datos que se utilizaron para entrenarlo. Un ejemplo, por ejemplo, yo le hice esta consulta a ChatGPT el otro día. ¿Puedes indicarme cuál ha sido la última consulta que te he hecho? Pero resulta que ese día no le había hecho nada y fue muy sagaz y me dijo: no tengo acceso al historial de conversaciones anteriores una vez se cierra el chat y dentro de esta conversación actual no has hecho ninguna otra consulta antes de esta. Si quieres, puede contarme de qué trataba y vemos cómo retomar el hilo. Es decir, fijaros que aquí ha habido un filtro de seguridad bien puesto, porque si no, la siguiente pregunta hubiera sido: ¿puedes indicarme la última consulta que te ha hecho fulanito de tal? Y ya la hemos liado. Es decir, que cada vez más los sistemas de inteligencia artificial, sobre todo cuando son como servicio en la nube compartidos, pues tienen que filtrar qué ha pasado, no sé, con ChatGPT, con otros, y que de alguna forma pues han dado información que no debían. ¿Vale? Hay más. Luego hay exfiltración de modelo. Es decir, si interactuamos con un sistema de IA con centenares de prompts y le vamos haciendo pues de un tipo o de otro, al final, en algunos casos, sobre todo si quien interactúa es otra IA y por tanto tiene todo el tiempo del mundo, pues puede llegar a hacerse un modelado es decir, equivalente al modelo de la IA original y por tanto va en contra de la propiedad intelectual. ¿Vale? Y luego los ataques generales no especializados, pues mira, por ejemplo, el de denegación de servicio, como podía haber puesto distribuida, como podía haber puesto cualquier otro tipo de ataque convencional. Hay un aspecto a tener en cuenta. Supongo que todo el mundo ha oído hablar de los TTP. Estos son tácticas, técnicas y procedimientos. Es decir, las tácticas son descripciones de alto nivel, estratégicas del comportamiento y las acciones de los atacantes para lograr determinado objetivo. Y hay diferentes tácticas. Las técnicas son métodos específicos empleados por los atacantes para llevar a cabo sus tácticas. Y suele ser una sucesión de técnicas para cada táctica. Ahora lo veremos. Y los procedimientos son ya descripciones detalladas, paso a paso, de cómo se aplican las técnicas. En base a esto, todo el mundo supongo que conoce es la Mitre Attack, que se conoce Matrix, que es una matriz donde están, pues en cuanto a ciberseguridad, cada columna es una táctica. Dentro de cada táctica hay una técnica o las diferentes técnicas que se pueden utilizar y bueno, y los procedimientos ya cada uno los que quiera emplear. ¿Vale? Entonces existe no la Mitre Attack, sino la Mitre Atlas Matrix. Aquí tenéis la URL. Esto, además, en cada una de las versiones lo he tenido que variar porque, claro, se va reajustando dinámicamente en función de que cada vez hay más ataques a inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, esto es dinámico. Aquí tenéis otra, pero en el GitHub. Podéis, por ejemplo, dentro de una técnica una táctica de persistencia, hay diferentes técnicas y una técnica es manipular el modelo de IA. Bueno, pues si por ejemplo veis, le dais, pues aparece una pantalla como esta, donde aquí os lo he traducido, digo, los adversarios pueden manipular directamente un modelo de IA para modificar su comportamiento o introducir código malicioso. Manipular un modelo proporciona al adversario un cambio persistente en el sistema. Esto puede incluir envenenar el modelo modificando sus pesos, modificar su arquitectura para alterar su comportamiento e incrustar malware que puede ejecutarse al cargar el modelo, etcétera. Esto lo mejor es analizarlo. Vamos a ver ahora la protección al sistema de IA de ataques como cualquier sistema de información. En este caso, pues lo de siempre. O ciberataques convencionales a los elementos digitales del propio sistema de IA, sea un sistema autónomo, es decir, completo, o sea un módulo o un componente dentro de un sistema general. Da igual, atacamos a sus sistemas digitales. O bien
atacamos a la infraestructura TIC subyacente que los soporta. ¿Qué tipos de ataques pueden haber? Pues a los lenguajes de programación, da igual que haya sido escrito en Python o desarrollado en Python, Java, C++, R, lo que queráis. De todos se han reportado vulnerabilidades, Common Vulnerability and Exposure, ¿no? Que ya sabéis que ahora hay una base de datos CV de la propia Unión Europea. Luego, puede haber sistemas de base de datos que no estén cifrados, que estén sin parchear, configuraciones inseguras, etcétera, etcétera, etcétera. Las herramientas de desarrollo de IA y ML, si se utilizan kits de herramientas que se agrupan por funciones de captura de datos, sensores, etcétera, pues también hay CVEs que los afectan, ya se han reportado. Herramientas de desarrollo de software, sobre todo los repositorios de código fuente no protegidos como GitHub, Bitbucket y cualquiera que se utilice, ojo a la cadena de suministro. Herramientas de ingesta de datos, que es un poco para en la fase de instrucción del modelo, pues los espacios de datos o en inglés data lakes, etcétera, lagos de datos. Y por último, la capa de visualización. Esto realmente han habido ataques asombrosos, que es que todo el mundo creía que habían alterado el modelo o alterado el software, y sí, habían alterado el software, pero solo de la capa de presentación. Eso quiere decir que la IA funcionaba perfectamente y obtenía resultados ajustados, pero la capa de presentación enseñaba lo que el ciberdelincuente quería. Es decir, que hay que ir también con mucho cuidado con los ataques generalistas. Vamos a ver ahora un poco el RIA, que es el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. Entonces, lo único que me interesa recalcar aquí es que si nos lo bajamos en PDF y buscamos la palabra ciberseguridad, aparecen 53 ocurrencias, aparece 53 veces, lo cual ya denota la importancia de la ciberseguridad que le está dando el reglamento de inteligencia artificial. Y ahora ya es una conjetura propia. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque los ciberdelincuentes, o si queréis los delincuentes en general, no se leen las leyes y las normas. ¿Para qué? Se las van a incumplir, si es su trabajo, incumplirlas. En este sentido, ¿quién utiliza los reglamentos y las leyes? Pues las personas de bien o las organizaciones de bien, los desarrolladores de sistemas de inteligencia artificial, quienes van a usarlo, las empresas o organizaciones que lo utilizarán, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que el principal enemigo son los ciberdelincuentes, que son los que alterarán, introducirán sesgos, manipularán los modelos. De aquí que aparezca tantas veces la palabra ciberseguridad en el reglamento. Solo por curiosidad tiene considerandos como cualquier norma jurídica y entonces uno habla de la certificación de ciberseguridad en las tecnologías de la información y la comunicación, es decir, sobre todo certificaciones de producto, y otra de otra norma europea que son requisitos horizontales de ciberseguridad para los productos con elementos digitales. Es decir, es importantísimo y es indisoluble el reglamento de inteligencia artificial o implantar una inteligencia artificial y la ciberseguridad de la misma. Adicionalmente, habla de que la normalización, las normas, tipo las normas ISO y otras, deben desempeñar un papel fundamental. Por ejemplo, hay algunas que no están tan conocidas como las ISO, pero sí que cada vez lo son más en Europa, que son las ETSI, que son del Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones. De ETSI hay un montón, sobre todo la serie SAI. SAI, estamos acostumbrados a ver la sigla SAI de un sistema de alimentación ininterrumpida. Son también el Securing Artificial Intelligence, ¿no? Entonces, esta serie, que aquí tenéis un poco para el acceso, pues tiene muchos. Esta es, por ejemplo, ontología de amenazas de IA, pues ¿qué más? Seguridad de la cadena de suministro, de los datos de la cadena de suministro, declaración de problemas, reportar estrategias de mitigación. Hay más, aquí, por ejemplo, el rol de hardware en seguridad de la inteligencia artificial, explicabilidad y transparencia. La explicabilidad es un concepto, hago un paréntesis, es un concepto muy importante en la inteligencia artificial. En cualquier otro sistema,
teniendo el algoritmo ya sabemos, un resumen del algoritmo ya sabemos de qué va. Pero claro, la inteligencia artificial no solo es algoritmo, es aprendizaje, es autonomía, lo cual quiere decir que hay que tener una explicabilidad de las acciones, de cómo se comporta el modelo y por qué. Eso es la explicabilidad, ¿no? Luego está un framework de plataformas de seguridad de la inteligencia artificial, pruebas de concepto, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vamos a ver ahora el concepto de sistemas de gestión de inteligencia artificial y hablaremos también de auditoría. Bueno, ya que yo la certificación, la primera que obtuve en ISACA fue precisamente el CISA, entonces, pues bueno, la auditoría la tenía que hablar fuera como fuera. Bien, pues entonces, vamos a ver primero sistemas de gestión. Está la ISO 42001, que es de diciembre de 2023, la versión actual, bueno, la primera. Y luego, el mes pasado, sí, en abril de 2025, es que UNE la ha traducido al castellano. Es decir, ahora ya la tenemos traducida. Fijaros que una de las habla en un punto determinado, que lo he recortado tal cual, dice que las normas ISO 27001 y 27701, unas de sistemas de gestión de seguridad de la información y la otra de privacidad y protección de datos, proporcionan un mayor detalle sobre la gestión de incidentes de seguridad y privacidad respectivamente, y empieza a modular la preocupación sobre la seguridad de la información o la ciberseguridad y la privacidad. Hombre, una norma ISO, ¿de qué va a hablar? Sino de las ISO, pero yo os diría que igualmente el esquema nacional de seguridad es totalmente aplicable para proteger cualquier sistema de información y entre ellos, evidentemente, los de basados en inteligencia artificial. Si seguimos con la norma y nos vamos a su anexo A, veremos que tiene 38 controles. Son pocos, pero pensad que es una norma generalista de inteligencia artificial. El Esquema Nacional de Seguridad tiene 73 controles y la ISO 27001 93. Entonces, claro, bajan a más nivel de detalle. Aquí, fijaros que hay, bueno, de hecho empieza por el 2, porque el primero son los objetivos de control. O sea, en este caso, el primero es el título. Por tanto, de 2 al 10 son 9 objetivos de control. Cada uno expande con diferentes controles hasta totalizar 38. Y hay otro anexo, que es el D, concretamente el D2, que es de integración del sistema de gestión de IA con otras normas de sistemas de gestión. Y vuelve a hablar aquí de 27001, 27701, habla de la 9001 de calidad, etcétera, pero al final acaba de decir sin carácter exhaustivo, lo que os decía del NS. Es decir, que ya se supone que quien implemente esta norma de sistema de gestión de la inteligencia artificial, para ser coherente, pues tiene que implantar una norma de ciberseguridad o seguridad de la información, me da igual que sea la 27001 o el Esquema Nacional de Seguridad. Para que veáis un ejemplo, por ejemplo, claro, está sujeta a propiedad intelectual, ¿eh? Esta sí que tiene coste, entonces aquí solo cojo algo parcial y veo de lo que son las cláusulas. Sabéis que una norma tiene lo que son los controles por un lado en el anexo, pero luego en su texto tiene las cláusulas de la 4 a la 10. Bueno, pues entonces en este caso he puesto una fracción de la 4 donde habla un poco de, sobre todo para esta nota, que las partes interesadas. Y además habla de un poco de un marco de gestión de riesgos de inteligencia o vincula de inteligencia artificial del NIST, que ya puestos os he puesto el enlace aquí. ¿Vale? ¿Qué más? Pues vamos a ver auditoría. Fijaros, corren por LinkedIn, y no es broma lo que estoy diciendo, es decir, no he sido capaz, a ver si vosotros sí, de encontrarlo simplemente en Internet a través de buscadores, pero sí en LinkedIn. Yo como uso mucho la red profesional, pues entonces apareció este documento publicado en su propia página, por eso aquí tenéis la URL para acceder a esta página, donde habla de esta ISO 42001 de sistemas de gestión de inteligencia artificial y habla de una checklist de auditoría. Aquí yo me la he modificado porque, entre otras cosas, me la he traducido
pero y le he dado mi formato. Esto es un pedazo de Word que me he hecho. Bueno, pues aquí veis un poco que habla del control, de la descripción del control, hace ya un cuestionario específico de auditoría y unas evidencias que el auditor puede requerir, y así hasta el final. Pues está bien. Hay otra que también circula, que también circulaba traducida, pero la traducción da miedo, ¿eh? O sea, se entiende menos que leyéndolo en inglés. Entonces, aquí me he hecho yo lo mismo que la anterior, una traducción, y esta, perdón, no se basa en no se basa en la ISO 42001 de sistemas de gestión, sino que habla de una auditoría generalista, según los autores. Y aquí he cogido una parte de en medio, que es checklist de seguridad de la IA y protección contra ataques adversarios, que incluso nombra productos concretos, pero bueno, pensad que todo esto va bien para coger ideas y hacerse uno su propia checklist, hasta que se normalice. Ahora, repito, es una época muy efervescente. Entonces hay otra checklist de auditoría, de transparencia y explicabilidad, ese concepto que decía que ha introducido sobre todo la inteligencia artificial, y lo mismo, descripción del control, cuestionario de auditoría, las preguntas y posibles evidencias requeridas. Y luego, claro, esto general y también de la otra orientada también en general y a ciberseguridad, y luego está la protección de datos. La Agencia Española de Protección de Datos ha editado este documento, que también aquí sí que tenéis la URL, que es requisitos para auditorías de tratamientos que incluyen inteligencia artificial. Yo me he montado esta tabla donde es un poco el índice, el resumen, y esto es un formato que me he hecho yo. Veréis que el formato es distinto, pero yo es que tengo la manía de adaptarme las cosas a mis necesidades, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí tenéis que habla de seguridad, qué es lo que hay que verificar, de origen de las fuentes de datos. Veis que en el fondo por aquí estará, donde está algo de seguridad, lo tenemos aquí, y aquí determinación del origen de las fuentes de datos. Entonces hay tantas fichas de estas como capítulos. ¿Vale? Y bueno, estamos llegando ya al final casi. Vamos a ver unas recomendaciones de seguridad para los sistemas basados en la inteligencia artificial. No las doy yo, sino que las da el ANSI francés, es decir, la Agencia Nacional de Seguridad de Sistemas de Información da estas orientaciones, recomendaciones de seguridad para sistemas de inteligencia artificial generativa. Veréis que aquí he puesto algunos para que se lean bien, pero si os descargáis aquí el documento, pues las tendréis todas. Uno habla de realizar un análisis de riesgos antes de la fase incluso de entrenamiento. No hay que hacerlo antes de poner en producción, hay que hacerlo antes de entrenar el modelo, porque la fase de entrenamiento tiene sus riesgos también. Luego tiene evaluar el nivel de confianza en las fuentes de datos externas utilizadas, si es que no son propias. Aplicar los principios de DevSecOps a todas las fases del proyecto, que es, por eso he hecho antes tanto énfasis en las fases. No permitir que los sistemas de IA ejecuten automáticamente acciones críticas. Aquí, hoy por hoy, el control humano o que tenga la última palabra o que exista opción de veto es importante. Dedicar componentes de GPU al sistema de IA. Sabéis que la inteligencia artificial consume mucha CPU, por lo normal es emplear gráficas, es decir, CPUs gráficas, GPUs, y aquí recomiendan dedicar una GPU específica a los procesos de inteligencia artificial. No volver a entrenar un modelo en producción, sino que, digamos, entrenarlo aparte, en preproducción o donde queráis, realizar auditorías de seguridad de los sistemas de IA antes de la implementación en producción es importantísimo. De ahí que antes hiciera el énfasis en las auditorías, que cada vez irá a más, y concienciar a los desarrolladores sobre los riesgos asociados con el código fuente generado por IA. Es decir, cada vez vemos más documentos pues pídele a ChatGPT o a cualquiera, cómo desarróllame un código fuente para hacer tal cosa. Claro, si todos tus productos se basan en eso, llegará un momento que eso es público
y lo utilizará, y otro preguntará y luego dará versiones, igual que si coges un documento confidencial y le pides a ChatGPT que te haga un resumen, pues tú verás lo que haces, ¿no? Este es un poco algunas de las recomendaciones. Bueno, pues ya llegamos a lo que es el resumen final. Podríamos decir que la inteligencia artificial y la ciberseguridad pueden tener dos caras bien distintas. El anverso de esta moneda ficticia es emplear la IA para ayudar en la protección de sistemas de información y al reverso es el empleo de la IA para lanzar ciberataques. Y por desgracia, os aseguro que las organizaciones criminales, no pensemos en un ciberdelincuente con alguien con una capucha en una habitación lúgubre y delante de un PC, no. Pensemos en un cártel, igual que está el cártel de la droga, el cártel del tráfico de armas o de personas, está el cártel de ciberdelincuencia, y son organizaciones que muchas organizaciones les gustaría tener su estructura. Entonces, está claro que estos emplearán la inteligencia artificial para mejorar los ciberataques. Por tanto, o hacemos lo mismo o cada vez será más difícil. La moraleja de todo es que la ciberseguridad es una de las aristas de la sostenibilidad en los sistemas de inteligencia artificial. De hecho, si me apuráis, en cualquier sistema, ya que nadie implementa ni usa aquello en lo que no confía. Y eso es todo. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer. No sé si hay alguna pregunta. Hola, José Luis. Ha estat força interessant. Moltes gràcies per tota la informació que ens has proporcionat. I sí que hi havia una pregunta aquí. Que diu, se ha comentado al principio sobre el coste de la norma ISO 22.000. No, la pots llegir tu mateix, a la web vale. ISO. Seguramente la mayoría de asistentes ya lo sabrán, pero para los que no, pueden ver todos los estándares públicos a coste cero y poso un link. Perfecto. Perfecto, porque ya digo que yo conocía esa porque es la que me ha interesado y me he descargado, pero realmente si en ese vínculo hay todas las de coste cero, pues oye, eso es una buena noticia, porque por ejemplo la 42001, la ISO 42001 de sistemas de gestión de inteligencia artificial, creo que en su momento o ahora vale unos 120 y algo euros, es decir, ya sabemos que no son baratas. Además, esa norma ISO, que es un poco de terminología, es importante porque es muy completa y en el fondo es como un curso telegráfico de inteligencia artificial. Yo recomiendo a todo el mundo que se la descargue. Está en inglés, pero bueno, ya es mucho. Pues no sé si hay alguna pregunta más. Bueno, aquí dicen que es una magnífica presentación y que sí se compartirá. Pues sí, se compartirá. Y tanto el contenido como el vídeo. Efectivamente. Pues bueno, todos son aplausos, José Luis. Bueno, pues muchas gracias a todos. Ha sido un placer venir aquí a ISACA, que es una de las primeras asociaciones desde la que formé parte y por tanto siempre la llevo en el corazón. Muchas gracias. Vale, voy a parar la grabación.